Zoom. Un poco más. ¡Ajá! Este es un momento crucial en el desarrollo de la vida en la Tierra. Un organismo unicelular hambriento se come a otro organismo procariota más pequeño. Pero en vez de ser digerido al instante, se quedó a vivir con su huésped. Habían nacido las mitocondrias. Como el organismo independiente que un día fue, la mitocondria aportó su propio ADN. El ADN MT se hereda solo por vía materna, ya que el del espermatozoide se destruye en la fecundación. El estudio del ADN mitocondrial es como tirar del hilo de un ovillo. Mientras exista una línea ininterrumpida de madres que hayan tenido hijas, que a su vez hayan tenido hijas, que a su vez hayan tenido hijas, se puede reconstruir la genealogía de cualquier persona que viva hoy en día en la Tierra. Y esta genealogía inevitablemente nos lleva a todos nosotros a un ancestro común, una mujer que vivió en algún momento hace 190.000 años, la Eva mitocondrial. Este Homo sapiens no fue el primero en la Tierra. Obviamente ella también tenía ancestros, pero ninguna de las madres de la generación anterior consiguió tener una descendencia ininterrumpida de hijas hasta nuestros días. El equivalente al ADN mitocondrial pero en los hombres es el ADN contenido en el cromosoma Y, que determina el sexo masculino. Este cromosoma no tiene con quién recombinarse ya que es más pequeño que su pareja y por tanto se hereda inalterado de padres a hijos. Al igual que en el caso anterior, esto nos remonta a generaciones ininterrumpidas de padres que tuvieron varones hasta llegar a un ancestro común a toda la población actual de la Tierra y que vivió aproximadamente hace 340.000 años. Tanto el ADN mitocondrial como el cromosoma Y no se recombinan, pero también van mutando con el tiempo. En el caso del ADN MT lo hace a un ritmo más o menos constante, lo que ha permitido a los científicos organizar las diferentes mutaciones en grupos llamados haplogrupos, y con ellos seguir la pista de las diferentes grandes migraciones que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Los haplogrupos más antiguos y con mayor variabilidad corresponden a África, lo que refuerza la hipótesis de que el ser humano moderno proviene del continente africano. Suponiendo que no seas africano o no tengas raíces muy cercanas en África, entonces tu haplogrupo será el L3, que corresponde a la primera gran migración humana de la historia, que partió de África hacia Asia pasando por la península arábiga. Todo esto estaba muy bien en 1980, pero pronto se hizo necesario ampliar el campo de estudio al cromosoma Y, ya que el ADN mitocondrial provee muy poca información, porque el propio cromosoma es muy corto, y además solo nos cuenta la historia de la mitad de la población, que son las mujeres. El estudio de los haplogrupos del cromosoma Y es relativamente reciente, empezó en el año 2000, y nos cuenta la historia de grandes migraciones humanas, especialmente de las expediciones compuestas por hombres. De nuevo observamos cómo los linajes más antiguos provienen de África, la primera gran migración que comentábamos, datada en unos 70.000 años de antigüedad, y posteriormente una diferenciación entre las poblaciones del este y el oeste de Eurasia. Finalmente la colonización de Australia y el continente americano. El estudio de los haplogrupos es complejo y en ocasiones divide a la comunidad científica. En el continente americano, por ejemplo, el haplogrupo del cromosoma Y más común es el Q, seguido del R1b. A su vez, el R1b es el más común entre los habitantes de Europa occidental. La explicación más evidente es que el R1b se extendió durante la colonización americana hace 500 años, pero no está establecido si efectivamente fue así o bien pudo aparecer mucho antes con sus primeros habitantes. Hasta 1998 lo comúnmente aceptado es que esta colonización se hizo desde Siberia, bien cruzando a pie el estrecho de Bering, bien por mar o ambas a la vez. Sin embargo, ese año Dennis Stanford y Bruce Bradley aportaron pruebas de lo que llamaron la hipótesis solutrense, una colonización americana simultánea hace unos 13.000 años proveniente de migrantes que partieron probablemente de la península ibérica y que llegaron bordeando el Atlántico por el norte. Las pruebas de tal hipótesis son dos: la presencia del haplogrupo X, que era muy común en el oeste de Europa hace unos 30.000 años, y la similitud entre los utensilios de la cultura Clovis y la cultura solutrense. Tanto el ADN mitocondrial como el cromosoma Y proveen una información muy valiosa pero incompleta. En el futuro será necesario aplicar las mismas técnicas de datación pero usando todo el genoma humano para afinar aún más los resultados.